¿Están tus cuadros referenciados o influenciados, mejor dicho, por algún pintor en especial? Pues me gusta mucho digamos, la pintura y los dibujos, las imágenes de finales de la Edad Media. Hay una escuela de pintores de finales de la Edad Media que hace parte digamos, del último parte del gótico, digamos siglo XIV, siglo XV, que son los primitivos flamencos. Son unos artistas que trabajaban en lo que hoy es Bélgica, Alemania, Países Bajos, ¿no? Entonces, esa escuela de pintura que era aún gótica, pero que ya tenía ciertos aspectos de la pintura del Renacimiento, me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Van Eyck es uno de mis pintores favoritos, o Hans Memling, Roger van der Weyden, Petrus Christus, bueno, una serie de pintores que no son tan conocidos, pero que son buenísimos, ¿no? Y muchos de ellos tienen como ese imaginario mágico y fantástico donde aparecen seres, monstruos, que influencian también, digamos, la pintura del Bosco, que es un poquito posterior, pero que también viene como de... Eso, tengo una pregunta, ya que se me acaba de ocurrir una pregunta ya que mencionas a estos pintores. Digamos, tú te encuentras una máquina del tiempo, sales de tu casa, estás ahí en el campo, sales y pasa un ovni, tira una máquina del tiempo y tú tienes la oportunidad de viajar a una época, pero solo te puedes encontrar con algún pintor, algún maestro, pero uno de los buenos, que te gusta muchísimo, como estos que me mencionaste, y tienes la oportunidad de que ese maestro, esa persona, ese pintor, te enseñe, que tú seas su alumno. ¿A quién irías tú? ¿A quién acudirías? Sí, yo creo que a Jan Van Eyck. Sí, Van Eyck, porque Van Eyck es como el paso de la pintura al temple, que era la que se utilizaba durante la Edad Media, a la pintura al óleo. Es el primero el que sistematiza Qué buen dato ese. la pintura al óleo. No lo sabía, qué buen dato. Qué buen dato que me has dado. Sí, él es el que hace... Es que lo que pasa es que la pintura al óleo el óleo que es aceite, ¿no? Sí. Se conocía en la Edad Media, pero no se utilizaba mucho. Hay un tratado de la pintura de un monje que se llama Teófilo, creo que es hacia 1100, si mal no estoy, que escribe que, digamos, es como un tratado de pintura donde habla de técnicas y menciona que se puede trabajar con aceite, mezclar los pigmentos con aceite, pero que es una pintura que no es muy recomendable, a pesar de que lo interesante es que brillan mucho los colores, pero que es muy dispendiosa y se demora muchísimo en secar, pero ya está como mencionada hacia 1100. Sin embargo, lo que más se utilizaba en la Edad Media era la pintura por un lado al fresco y por otro lado la pintura al temple. Pero entonces en el siglo XV, principios del siglo XV, Van Eyck se da cuenta que efectivamente se puede pintar mezclando los pigmentos no con yema de huevo, que era como se hacía para hacer el temple, sino con aceite, y que lo interesante del aceite es que queda muy brillante, muy explosivo los colores, y como en el siglo XV había como todo un interés por hacer, digamos, se habían desarrollado los talleres en la ciudad, los talleres de los diferentes gremios, los carpinteros, los orfebres, los pintores con sus talleres, y entonces estaban buscando como nuevas formas de hacer obras muy preciosas, ¿no? Entonces el hecho de que una pintura fuera brillante, como era brillante las telas finas, sí. O como era brillante las joyas, pues entonces hacía que hacer una pintura brillante fuera producir un objeto de digamos, de mucho interés visual. Pero entonces, no, digamos que si uno coge aceite de cocina y lo mezcla, por ejemplo, un aceite normal, quiero decir, con pigmentos, pues uno puede pintar, y sería pintar con óleo, que óleo significa aceite, pero pintar con aceite de cocina, pues lo que hace es que nunca se seca el cuadro, porque los aceites normales, la gran mayoría, secan muy lentamente. Por eso el monje Teófilo decía que eso era muy complicado porque no secaba. Entonces lo que hizo Van Eyck fue ponerse a buscar qué tipos de aceite secaban
un poquito más rápido, ¿no? Y entonces da con el aceite de Y la linaza linaza. y comienza entonces a mezclar los pigmentos, las tierras minerales, con aceite de linaza y comienza a pintar con eso y entonces ahí obtiene unos resultados súper brillantes y de un lujo extraordinario y un refinamiento tremendo porque además era de una sutileza en el trabajo que hacía. Es Entonces, a increíble, partir de increíble. ahí, Eso no lo sabía, increíble. sí, entonces a partir de ahí, las obras de él se volvieron así como, uy, está Y de explorando una. las obras de Van Eyck, ¿cuál es la que más te gusta? Hay una que se llama El Políptico del Cordero Místico, que incluso en mi canal tengo un video hablando sobre Ah, ese sí. cuadro. El Políptico del Cordero Místico de Jan van Eyck. Entonces quiero hablar sobre esa gran obra. No lo he Eh, visto. Tengo que bueno, buscarlo, no lo he visto. échale una Vayan a mirada. verlo, vayan a verlo. porque hago como un análisis ahí de la obra, porque es una obra impresionante. Es políptico, o sea, es decir, una Mm. pintura compuesta por diferentes paneles de madera muy grandes. Está en una catedral en Bélgica, en una ciudad que se llama Gante, y es impresionante. O sea, uno ve eso y uno queda como, Pero ¿lo uff. has visto en persona, en vivo? Sí, 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 tuve la oportunidad de Yo, verlo cuando estaba viviendo en Francia. Fui específicamente a esa ciudad en Bélgica a ver esa obra, porque es que es una obra, digamos, y si digamos que yo te digo que tú tienes los dos cuadros en tu casa y la casa, yo qué sé, se te quema y por alguna razón tienes ese cuadro que me estás diciendo y tienes el Jardín de las Delicias del Bosco. Solo puedes sacar uno. Solo puedes sacar uno. no, pues yo creo que ¿Cuál es sacarías? el de Van Eyck, el de Van Sí. Eyck. Es que es más, no, es que es más impresionante. Claro, los del Bosco son también increíbles, pero no, para mí ese Yo he tiene visto un. el Jardín de las Delicias y es para quedarse uno ahí todo el día mirándolo. Ese no lo he visto, no lo he visto Está directamente. en el Museo del Prado, aquí en Madrid. Sí, 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 sí. Pero es increíble, es increíble. Ah, Tiene una bueno, cantidad de detalles, pero impresionantes. pero es muy grande, ¿cómo es de No, grande? no es tan grande. Mm, No sé cómo decirte, pero no, no es tan grande. Yo pensaba que era mucho más grande, pero no es tan grande. Es como más o menos, yo mido unos 70, pues estaba un poquito a mi visión, o sea, no, no es sí, tan grande, pero sí sí, tiene las tres partes. Pero es que lo ves y tiene algo, como por sí, cada centímetro puedes quedarte mirando cada centímetro y te está contando algo, te está mostrando algo. Para mí el arte tiene que tener eso, sí. tiene que atraparte de esa manera, por eso son obras de ese tipo.